Señor tiene algo grande para ti. Estamos por comenzar. Bienvenidos. Palabras de vida. ¿Cómo le va? Que el Señor le bendiga. ¿Qué tal? Un gusto nuevamente estar con todos ustedes en su espacio Palabras de Vida. Es un honor de verdad que usted nos permita predicarle la palabra de Dios, que podamos llegar a usted a través de Telesistema, Telered, del grupo Más Televisión, con cobertura nacional a través del sistema de cable en todo el país. Por cierto, quiero saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Quiero mandarles un abrazo, que el Señor bendiga a todos los empresarios de las empresas de cable en todo el país donde se está permitiendo llegar la señal de Telesistema y Telered. Y además nos anunciaba don Álvaro la posibilidad ya real de que este canal también se observe en Perú y en Ecuador. ¡Oh, qué bendición!, ¿verdad? Porque la internacionalidad de la comunicación permite todo este tipo de cosas. Así que les bendigo a todos en el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan, verdad? Aquella famosa historia cuando Jesús está con los discípulos en Cesarea de Filipo y Él les pregunta, a ver, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y levanta la mano ahí. Tú eres Juan el Bautista. No, ¿cómo Juan el Bautista? No, a Juan el Bautista lo acaban de decapitar. No, tú eres Elías. No, Elías. Y levanta la mano Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre esta piedra, Petra, sobre este fundamento, ¿cuál fundamento? Que Él es el Hijo de Dios, el Cristo. Sobre ese fundamento edificaré mi iglesia, porque la iglesia no puede estar cimentada en ningún hombre. La iglesia de Jesucristo fue cimentada sobre el conocimiento y la revelación que sí le llegó a Pedro, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido por generaciones. Qué maravilloso, ¿verdad? Saber que incluso casi 2000 años después, el fundamento de los apóstoles, lo que predicaron los apóstoles, es lo que conforma nuestra base hermenéutica y nuestra base teológica para decir en qué creemos nosotros los cristianos, en qué cree usted como hijo de Dios. Porque nosotros no creemos en fábulas inventadas por hombre, tampoco creemos en lo que la gente piensa o crea de la palabra de Dios. Nosotros creemos en lo que dice la palabra de Dios, lo que escribieron los apóstoles, el fundamento, la base de los apóstoles. Yo siempre digo, y permítame la analogía, que los apóstoles fueron los primeros periodistas, los primeros reporteros. Ellos estuvieron allí al lado del Mesías y ellos durante 3 años y medio captaron, escucharon, aprendieron, se equivocaron, el Señor les enseñó, el Señor les corrigió y tuvieron al lado allí la fuente primaria y ellos escribieron conforme el Espíritu Santo les dijo que escribieran acerca de la revelación maravillosa, que la promesa desde el Génesis se había cumplido, se había hecho realidad, que un nuevo tiempo había llegado para toda aquella persona que cree en el Hijo de Dios como Señor y Salvador. La dispensación de la gracia, el amor fraterno, el cariño había llegado para no solo el pueblo de Israel, la niña de los ojos del Padre Celestial, que hasta hoy sigue siendo, sino para todo aquel que en Él cree y se abraza allí al pueblo gentil y por ende a nosotros, quienes estábamos muertos en pecado, quienes estábamos muertos en vicios, en adicciones, quienes estábamos muertos en lujuria, en lascivias, quienes estábamos muertos, bueno, póngale usted el nombre que usted quiera. Pero un día el Señor nos llama, el Señor te llama y te dice, aquí estoy, no te cuesta absolutamente nada, ven para que estés conmigo. Como vinieron los apóstoles, ven para enseñarte como le enseñé a los apóstoles.
ven para enviarte, entrenarte, para que otras personas también tengan la posibilidad de encontrar la salvación. Qué maravilla, ¿no? Qué hermoso, qué gran bendición, qué enorme bendición. Y con esto estamos llegando, con este mensaje, a miles de personas que se disponen a escuchar el Evangelio. En televisión, el mensaje que nosotros reprisamos de los domingos, bueno, lo preparamos especial para televisión, no es el mensaje que nosotros originalmente transmitimos, sino que lo hacemos televisado, ¿verdad? Con un sistema de producción diseñado para televisión y en redes sociales, que le invito para que nos siga en mi canal de YouTube. Puede buscarme como Brian Vindas o a través de Facebook. Le da me gusta a mi página oficial de Pastor Brian Vindas. Y también le invito para que usted sea parte de este maravilloso canal de televisión que encontramos en la página grupovidatv.com. Allí hay televisión las 24 horas, radio las 24 horas. Ingresa a la página grupovidatv.com. Y si usted no tiene donde congregarse, mire qué lindo, le invito para que lo haga con nosotros los domingos a las 10 de la mañana. Estamos en Grecia, frente al Colegio María Inmaculada, en la calle que viene desde Sarchí hasta el centro de Grecia, unos 225 metros antes de llegar al parque, frente al colegio, sobre mano izquierda. Aquí se encuentra la que es su congregación, la que es su casa, la Iglesia Palabras de Vida. Qué bueno que está ahí con nosotros. Gracias, de verdad, y bienvenidos una vez más. Bueno, vamos a predicar hoy acerca de el poder elegir. Ese es nuestro tema, así lo he titulado. La facultad que Dios nos dio de poder elegir. Ojo que el libre albedrío es uno de los temas más controversiales que podemos discutir el día de hoy, porque no es tan fácil explicarlo, y le oro al Señor para que me ayude a hablarle con denuedo, a hablarle con palabras que usted pueda entender este concepto. Porque el libre albedrío no es otra cosa que el dogma que nosotros utilizamos para definir el poder elegir, el poder de la elección. La palabra albedrío como tal no está en la Biblia, nosotros no la encontramos en toda la Escritura. Sin embargo, nosotros creemos que es la facultad que Dios le da a la creación humana y a la creación angelical de poder elegir. Esta característica es dada por Dios únicamente a la creación angelical y a la creación humana. Fueron primero los ángeles los que tomaron decisiones, ¿se acuerda? Lucifer toma una decisión, él quiso ser igual a Dios, y 3/4 partes de los ángeles acuerparon la decisión y fueron castigados y fueron echados del cielo y enviados aquí a la tierra.
tomaron sus propias decisiones, los seres angelicales. La creación de Dios humana tiene esa capacidad de poder elegir. El Señor a nosotros nos dio raciocinio. Dígalo conmigo, raciocinio, porque es importante que usted lo entienda. El raciocinio es la capacidad de entender, de aprender y de formarse una idea de las cosas basado en la razón y no en la necesidad. Otra vez, el raciocinio es la capacidad que tenemos ahora nosotros los seres humanos de entender, de aprender, de formarnos una idea de las cosas basados en la razón y no en la necesidad. Este es el concepto, esta es la definición de lo que es el raciocinio. Esta capacidad no la tienen los animales, porque los animales no pueden formarse una idea general de las cosas porque ellos actúan por instinto. Es por esto que el cazador utiliza el alimento para atraer a la presa y matarlo. El animal acude, actúa por instinto, viene a comer lo que le pusieron y al final termina muerto. No puede, no actúa conforme a la razón, sino que actúa conforme a la necesidad. Por eso se envenenan animales con alimento. ¿Me estoy dando a entender? Espero que sí. Póngame atención, porque algunos que adversan el teísmo, es decir, la existencia de Dios, les es más fácil decir que nosotros provenimos de animales, del mono, por ejemplo, que nosotros no somos una creación diseñada por un ser inteligente, Dios, sino que somos obra de la casualidad, somos producto de un montón de accidentes que se formaron al azar para llegar a ser lo que hoy somos. Pero que nosotros posiblemente descendemos de los animales y que como nosotros descendemos de los animales, actuamos por instinto. Y si actuamos por instinto, no tenemos culpa en las cosas que hacemos, porque actuamos por instinto. Las hormonas, las feromonas se combinan para poder tener una relación de índole coital, de índole sexual, sin importar las consecuencias que tenga. Ven, es mucho más fácil para la gente que adversa a Dios creer en teorías de este tipo. Porque si creen en Dios, tienen que creer que Dios a nosotros nos dio un grado de conciencia, nos dio racionamiento, nos dio razón, nos dio la capacidad de poder elegir entre una cosa y otra cosa. Nos da a nosotros la capacidad de poder saber que esto nos conviene y que esto no nos conviene, y elegir entre una cosa y otra. Por eso es que algunos se acomodan, digamos que al ateísmo, a la no creencia en Dios. Algunos incluso se vuelven gnósticos porque no pueden negar un diseño inteligente de Dios, pero no siguen sus reglas. Es decir, creen que hay una fuerza creadora, una fuerza inteligente, pero no siguen sus reglas. ¿Entienden? El poder elegir es una facultad dada por Dios a los seres humanos, y por tanto esta facultad a nosotros nos exige responsabilidades. Y sabiendo que tenemos esa responsabilidad dada por Dios, nosotros no podemos decir hacemos lo que nos da la gana, porque incluso la tercera ley de Newton dice que cuando un cuerpo ejerce fuerza sobre otro cuerpo, este otro cuerpo devuelve la fuerza
en otra dirección con igual proporción de fuerza. El concepto es un poquito complicado de explicarlo y de entenderlo, pero le voy a poner este ejemplo. Si yo tuviese una pelota aquí de tenis y yo la tiro contra el suelo, hay una acción, hay una fuerza que ejerce presión sobre otra y rebota del suelo en otra dirección, pero con igual fuerza. Esto se llama acción-reacción. El domingo le ponía un ejemplo a la iglesia. Yo jugué béisbol y este principio uno tiene que entenderlo cuando va a batear. El lanzador tira la pelota a 90 millas por hora. Por tanto, el bate de béisbol usted tiene que hacerlo mover a 90 millas por hora. Y la pelota sale disparada a 180 millas por hora. Se conoce como acción-reacción, así de sencillo. Pero este principio físico lo aplicamos a todo en la vida, porque todas las cosas que nosotros hacemos tienen una consecuencia. Hay acción y hay reacción. Los seres humanos que tenemos raciocinio, tenemos que tener en cuenta la acción y la reacción. Cuando usted no tiene raciocinio, usted solo acciona o reacciona. ¿Me explico? Le voy a explicar. Los seres humanos o las personas que dicen no tener raciocinio, sino que les conviene agruparse dentro de las personas que creen que venimos del mono, del chita, del peso, que un alienígena puso, qué sé yo, un chip en nosotros o que, no sé, tantas teorías que hay ahora, les conviene esta posición. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo puedo accionar y no me importa la reacción. Acciono, pero no me importa la reacción. El marido va y se consume en licor todo el dinero de la quincena para comprar comida. Acciona, no le importa la reacción. La persona que consume, bebidas o sustancias prohibidas, va y compra, ¿verdad? Es la acción, no le importa la reacción, el daño que produce en su cuerpo. Pero los seres humanos conscientes, racionales, tenemos la facultad de poder elegir entre una cosa y otra. Y por ende, tenemos que ser conscientes de la acción y de la reacción. Dios estableció este concepto en la creación humana y no podía ser de otra manera. Tenía que darnos a nosotros una responsabilidad. Ahora, hay alguna gente que dice, si Dios sabe todas las cosas, sabe que nosotros no siempre vamos a tomar las mejores decisiones. Y entonces, si Dios todo lo sabe, si la voluntad de Dios es habernos creado de esa manera y nosotros no vamos a tomar siempre las mejores decisiones, no es culpa nuestra, sino es culpa de Dios, porque Él nos creó de esa manera. Muy conveniente. Pero para esto tengo que explicar lo que es la voluntad de Dios. Es un concepto que espero usted le preste atención. La voluntad de Dios se divide en dos partes. Se conoce como la voluntad general y la voluntad permisiva de Dios. Le repito, la voluntad de Dios se divide en dos partes. Una es la voluntad general y otra cosa es la voluntad permisiva de Dios. Se lo voy a explicar con la Biblia. Primera de Timoteo 2 del 1 al 4. Escribió el apóstol Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
La voluntad general de Dios es que todos los hombres, toda la creación humana sea salva y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad general de Dios. Ahora, la voluntad permisiva de Dios, ¿cuál es? Por ejemplo, la encontramos en el libro de Deuteronomio, entre otros capítulos, pero el Señor me puso que les hablara de este. Deuteronomio 30, del 19 al 20. En Deuteronomio 28 ya el Señor había dado una lista de las bendiciones que recibiría el pueblo por obedecerle, y también una lista de las consecuencias que recibiría el pueblo, o recibimos también nosotros, por desobedecerle. Capítulo 28 de Deuteronomio. El capítulo 29 es el pacto que Dios hizo en el monte Moriah respecto a este tratado. Si le obedecemos, tenemos estas bendiciones; si le desobedecemos, tenemos estas consecuencias, estas maldiciones. Por eso, lo que determina lo que nos va a pasar no es la fe, aunque hoy se predique mucho sobre la fe. Pero no es la fe la que mueve la mano de Dios, es la obediencia. Si usted obedece al Señor, el Señor hará cumplir, como lo estableció en el pacto, toda la lista de las bendiciones. Y si usted le desobedece, pues usted recibe la lista de las maldiciones. La gente dice, bueno, pero entonces no hay oportunidad de elegir porque Él pone una cosa y otra. Yo no puedo. Claro, usted puede elegir lo que usted quiere. Usted vive como usted quiere. ¿Quién dice que no? Usted vive como usted quiere. Usted decide vivir obedeciendo o vivir desobedeciendo. Pero a veces somos quisquillosos con el Señor, pero traigámoslo a la aplicación más real. Si usted es padre de familia, madre de familia, séame sincero y séame sincera, o séase sincero y sincera. Si usted tiene un hijo obediente y tiene un hijo desobediente, ¿a cuál le va mejor? Sinceramente. Mentiras, que usted le da a los dos por igual, porque el desobediente le cuesta mucho más. Y no es que usted lo haga a un lado, no es que usted lo aparte en su condición humana, pero al final le va a ir mal, porque la desobediencia no trae buenos frutos. En cambio, la obediencia sí trae buenos frutos. Pero podemos elegir entre una cosa y otra. Usted está cocinando, pone una olla de agua hirviendo en la cocina y usted le dice a su hijo, no toque, no pase por la cocina, porque si usted coge la olla, el sartén por el mango, se puede quemar. El niño tiene la capacidad, la persona tiene la capacidad de escoger si lo coge o no lo coge. Si no lo coge, no pasa nada. Si lo coge, se va a quemar. Dios instauró en nosotros ese poder elegir, y le dijo en el capítulo 30, versículos del 19 al 20 del libro de Deuteronomio: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. ¿Qué frase? Porque esta frase en hebreo es como decir, lo juro que lo que voy a decir lo voy a cumplir. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar.
escoge tú, voluntad permisiva de Dios. Escoge tú la vida. Ya yo le puse los dos panoramas, dice el Señor, el bien y el mal. Les puse la vida y les puse la muerte. Ahora escoge tú la vida, escoge, es una recomendación. Escoge, te da la oportunidad de escoger. Escoge, porque si escoges la vida, entonces vivirás tú y vivirá tu descendencia. Y al final habitarás la tierra que el Señor prometió a tus padres. Esto se lo dijo específicamente al pueblo de Israel. Pero traigamos nosotros esta enseñanza a nuestros días, a nuestro tiempo. Nosotros judíos, a los que no somos judíos, no se nos ha prometido tierra, se nos prometió cielo. ¿Entiende? Se nos prometió vida eterna. Entonces el principio es el mismo. Si usted escoge vida, tendrás vida y tu descendencia también. Ya no habla de la tierra específica, sino de un cielo nuevo y de una tierra nueva, la cual habitaremos por y para siempre. Pero si nosotros escogemos vida, si escogemos la vida, si escogemos a Dios. Qué principio tan lindo, ¿verdad? Qué principio tan maravilloso. De eso estamos predicando hoy, sobre el libre albedrío, sobre el poder de la elección. El concepto de Deuteronomio 30 lo encontramos en Gálatas 5, donde el Señor habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Si usted vive conforme a los deseos de la carne, no hereda el reino de los cielos. Ahí está la lista, los puede leer, creo que del 19 en adelante, Gálatas 5 del 19 en adelante. Pero si usted vive conforme al Espíritu, usted es de Cristo, termina diciendo, y por tanto, heredero de todas sus bendiciones, vida eterna, vida eterna. Así que el Señor siempre nos pone a elegir, nos da la capacidad de elegir. No crea esas mentiras de que usted desciende del animal. Es muy conveniente, porque si descendemos del animal, se nos exime de la responsabilidad de poder elegir. Y nosotros tenemos que elegir pensando en que hay una acción y que cada acción tiene su reacción. Por tanto, tenemos que ser precavidos y responsables a la hora de elegir. Vamos a predicar neotestamentariamente. Hay un pasaje que encontramos en el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a estudiar específicamente el versículo 5 y 6. Versículos 5 y 6. ¿Le parece? Pero primero tomémonos un respiro, porque ha sido, una introducción de mucha teología, de muchos conceptos que necesitamos traerlos, ahora sí, refrescados en el Nuevo Testamento y aplicarlos para nuestro diario vivir. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra, y a su nombre, paz. Siempre tenemos que bendecir el nombre del Señor y darle gracias por todo lo que Él hace con cada uno de nosotros. Yo le pongo mi número de teléfono, el 8875-5961, a su disposición para consejerías, para comentarios, en fin, para cualquier consulta. Viera cómo me gusta hablar con la gente que nos reporta sintonía y que nos llama y nos dice: pastor, vieras que tengo esta duda respecto a la Biblia, respecto al texto. Conversamos, oramos,
llámeme o mándeme por WhatsApp y yo le devuelvo la llamada. Es para esto. Esto tiene que servir para la edificación del pueblo de Dios. Que los dones que nos fueron dados, los talentos que nos fueron dados, tienen que ser puestos para la edificación de la iglesia, del pueblo de Dios, para todos los santos. Estamos predicando acerca del poder de la elección, el poder elegir, la capacidad de poder elegir. Y les decía, después de toda la teología respecto a el libre albedrío, que quiero que desarrollemos un concepto neotestamentario, ya en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Pablo no escribe, Pablo no fundó esta iglesia. Pablo le escribe a la iglesia de Roma desde Corinto, después de su tercer viaje misionero, o en su tercer viaje misionero. Posiblemente, dicen algunos expertos, que cerca del año 56. Y esta iglesia, como estaba ubicada en Roma, tenía muchas ideas paganas respecto a hacer lo que quisiera. Imagínense, era la capital del imperio romano y los romanos hacían y deshacían lo que quisieran respecto a la moral, respecto a un montón de cosas. Ellos tomaban sus propias decisiones. Entonces Pablo escribe esta carta tremendamente dogmática para que ellos supieran en qué debemos creer. Cuando a mí alguien me dice: pastor, quiero empezar a leer la Biblia, ¿qué carta me recomienda? Yo siempre digo, empiece por Romanos, para que usted entienda ahí qué creemos nosotros, o en qué creemos nosotros y qué no creemos nosotros. La carta a los Romanos es nuestro manual de teología sistemática. Y luego está Gálatas, que es el resumen de Romanos. Pero ahí está. Y el capítulo 8 es maravilloso. No solo porque está en el centro de los 16 capítulos que tiene esta carta a los romanos, sino que después del versículo 15 tiene promesas maravillosas, que a todos nos gustan, que todos las queremos. Posiblemente usted las conoce. Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Escribe el apóstol Pablo, entre muchas otras bendiciones que se encuentran después del versículo 15. Pero esa viene a ser la reacción de una acción. Las bendiciones son la reacción de una acción. ¿De cuál acción? Se encuentra ubicada la acción en los versículos 5 y 6 específicamente de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Abra su Biblia. Voy a leerlo en Reina Valera. Romanos 8 del 1 al 6. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire qué lindo. Ojo cómo arranca. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu no reciben ninguna condenación. Los que viven conforme al Espíritu. Qué concepto tan interesante. Los que eligieron no darle rienda suelta a los deseos de la carne, sino vivir conforme al Espíritu, no serán condenados. No hay ninguna condenación. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado, dice el apóstol Pablo, de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en cada uno de nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo explica en estos versículos que la ley, a nosotros, la ley del pecado, porque la paga del pecado es muerte, ya nosotros, si somos de Cristo, el Señor envió, el Padre Celestial envió a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, y que por tanto la ley del pecado ya no aplica en nosotros los que vivimos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Ojo el versículo 5 y versículo 6. Porque los que son de la carne, los que eligieron vivir conforme a los deseos de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que eligieron, los que viven conforme al Espíritu, los que son del Espíritu, solo piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Déjeme ponerle y leerle estos versículos en un lenguaje actual, en un lenguaje más moderno. Y vamos a notar que hay dos grupos de personas: los que eligieron vivir conforme a la carne, los que eligen vivir conforme a la carne, y los que eligen vivir conforme al Espíritu. Versículo 5, lenguaje actual, dice: los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Primer grupo de personas. Ahí está. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Segundo grupo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Dos grupos de personas. Y el apóstol aquí nos dice, la traducción nos explica que aquí hay dos grupos de personas que hacen algo. ¿Se acuerda? Acción, reacción. El versículo 5 es la acción del grupo de personas que no creen en Dios, o que solo viven conforme a los deseos de la carne. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en ¿qué? En hacer lo malo, acción. Los que viven conforme a la carne solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven conforme al Espíritu solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Versículo 5. ¿Lo tiene claro? Ahora vamos al versículo 6. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. La reacción, ¿qué le sucede a los que viven sin controlar los deseos de la carne? Dice, quedarán separados de Dios. Y esta frase significa muerte. Ya voy a explicar. Ahora, ¿qué le pasa a los que viven conforme al Espíritu? Bueno, a los que viven conforme al Espíritu tendrán vida eterna y paz. Estos dos versículos son una verdad maravillosa. Versículo 5, acción de dos grupos de personas. Versículo 6, reacción, lo que reciben, lo que cosechan estos dos grupos de personas. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Los que viven obedeciendo al Espíritu solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu Santo. Ahora, voy a explicar un poquito acerca de estos dos grupos de personas. Los que no controlan sus malos deseos. Ahora, el texto dice, los que no controlan sus malos deseos. No controlan sus malos deseos. Nosotros no podemos evitar que el diablo nos tiente. Lo que sí podemos evitar es caer en tentación. Porque Dios te dio raciocinio, la capacidad de poder elegir. El diablo te presenta una parte de la historia, pero usted decide si usted cae o no en la tentación. ¿Me entiende? El problema de los malos deseos es no controlarlos, porque el control es el filtro que a nosotros
nos impide la acción. Déjeme y le pongo Santiago 1, del 13 al 15, siempre en una versión más actualizada, del lenguaje actual. Dice: cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Versículo 14. Al contrario, cuando somos tentados son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos, versículo 15, nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. ¿Ve cómo se relacionan estos versículos? Romanos 8:6, Romanos 8:5 con este de Santiago. Cuando el diablo, cuando usted es tentado, no diga, no le eche la culpa a Dios, sino es su propio deseo cuando usted permite que la tentación se materialice y se convierta en pecado. Y cuando se convirtió en pecado, pues ya hay muerte. El problema de los malos deseos es no controlarlos. Somos nosotros los que tenemos el poder de decisión y la facultad de poder elegir. Nosotros tenemos esta capacidad. Dios a nosotros nos dio esta maravillosa capacidad. Pero hay gente que o le echa la culpa a Dios diciendo que somos como animales o descendemos de los animales, o gente que dice que no es culpa nuestra, sino que es culpa del diablo, porque el diablo es el que nos tentó y que la carne es débil y nosotros caemos en pecado porque no podemos resistir. No, olvídese, no tiene excusa. Usted tiene poder para elegir. Y además, Primera de Corintios 14, del 32 al 33, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. El espíritu se sujeta. Sujete lo que vive en usted, o sujete su cuerpo. No caiga en tentación, resista la tentación. ¿Se acuerda? Santiago 1, 4, 7. Someteos pues a Dios, resista al diablo y el diablo huirá. Ahora, ¿qué es resistir? Resistir es hacer todo lo contrario. Si vienen a su pensamiento malos deseos, usted tiene que hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. Y tiene primero que hacerse una radiografía espiritual. La radiografía espiritual nos ubica en qué lugar estamos respecto a tres grandes áreas. Número 1, nuestra relación con Dios. Número 2, nuestra relación con los demás. Número 3, nuestra relación con nosotros mismos. Cuando usted se autoanaliza, usted comienza a escribir y a evaluar cómo está su relación con Dios. Se congrega, ayuna, lee la Escritura, escudriña la Escritura, diezma, ofrenda. ¿Tiene usted una vida de santidad? Usted se evalúa, usted se pone del 1 al 10, ¿cómo anda? Y se dará cuenta que en esa área el diablo pone malos pensamientos. ¿Para qué? Para que usted caiga. Pero usted, conociendo por dónde vienen los ataques del enemigo, usted puede controlar los malos pensamientos. Porque la clave, según Romanos, es que nosotros debemos de controlar los malos deseos y vivir conforme al Espíritu para tener vida eterna y paz. Primera área en la que usted tiene que evaluarse: ¿cómo está su relación con Dios? Pastor, pero es que mire, yo tengo una relación tan personal con Dios, perfecta en mi casa. Mentiras. Nadie tiene una relación perfecta con Dios en la casa.
porque es deber congregarnos. Así lo estableció el Señor. Desde el principio era así. Se reunían grupos de personas en casas. Bueno, luego vinieron las iglesias, los templos, un lugar de reunión común, porque reunirse en las casas es complicado. Hay intimidad que se debe respetar, por eso existen estos lugares. ¿Me entiende? Segunda área, ¿cómo está su relación con los demás? Usted se evalúa. Porque conforme a esta área, si esta es tu área débil, el diablo va a poner pensamientos para que usted caiga. Pensamientos de maldad, de engaño, de traición, de celos, de envidias, de contiendas, de pleitos, de enemistades con sus semejantes, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Si esa es su área débil, usted se evalúa de 1 a 10 cómo anda usted. Si hay una pareja que está en conflicto, por ejemplo, y han discutido, y en la noche llega el esposo con una rosa, la esposa piensa, ya sé qué es lo que quiere, ya sé por dónde, y comienza a darle rienda suelta a los pensamientos. Y quizás el esposo lo que quiere es reconciliarse, pero el diablo comienza a poner pensamientos en la cabeza de la mujer para que continúe el pleito, la enemistad, los celos, etcétera, 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 y se pierdan. Pero la clave es controlar esos malos deseos, esos malos pensamientos. La tercer grande área que usted debe evaluar es cómo está su relación con usted mismo. Si usted se ha aceptado como hijo y como hija de Dios, si usted entiende que usted es la joya de la creación, que el Señor te hizo, que eres producto del diseño inteligente de Dios, usted no llegó por casualidad. El espermatozoide ganador es usted y fecundó el óvulo perfecto, y usted hoy tiene vida y todo lo puede en Cristo que te fortalece. Pero si esa área está débil, el diablo pondrá pensamientos de baja estima, de conmiseración, de frustración, de fracaso y hasta de muerte. ¿Entiende? El secreto es controlar los malos deseos para tener vida, para tener esperanza y para tener paz. Yo le invito a que usted haga este ejercicio, porque vimos mucha teología, pero la gran pregunta es ¿cómo lo hago? ¿Cómo controlo los malos pensamientos? Ya le dije, en 3 grandes áreas, examínese cómo está su relación con Dios, cómo está su relación con los demás y cómo está su relación con usted mismo. Evalúe de 1 a 10, ore al Espíritu Santo, y usted diga, bueno, es que en esta ando en un 5, estoy quedado. En esta ando en un 8, bueno, todavía puede mejorar. En esta ando en un 2. Y dése cuenta que el enemigo te ataca por tu flanco más débil. Él no te ataca por tu flanco más fuerte, sino por tu flanco más débil. Como si fuese un boxeador, estudia y conoce a dónde te duele y por ahí te golpea. Por ahí te golpea. El diablo no es tonto, es un ser inteligente. Dios le dio capacidad. Es un ser, y te golpea por donde más te duele. Y entonces vienen pensamientos. Si usted no confía completamente en el Señor, entonces viene falta de fe. Y entonces no crees en Dios, no crees en sus promesas. Y el enemigo te va a poner pensamientos malos. Al final esos pensamientos malos van a hacer que usted crea en lo que el enemigo le pone. Viene el pecado y después la muerte.
Segundo grupo de personas, los que viven haciendo lo que el Espíritu desea. ¿Se acuerda? El apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo en la segunda carta, versículos del 6 al 7 del primer capítulo, y les dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, hablando del Espíritu Santo, que está dentro de ti, y que te fue dado por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. No nos dio a nosotros un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de poder, nos dio un espíritu de amor y nos dio un espíritu de dominio propio. Por tanto, vivir haciendo lo que desea el Espíritu es vivir haciendo cosas con poder, con amor y con dominio propio. Con poder. El poder es la facultad de poder hacer. No un poder para que la gente haga. No. Es la facultad de poder hacer. Y al final es Dios el que actúa en nosotros. Este es el poder. ¿Se acuerda cuando los discípulos, cuando los apóstoles fueron a predicar? Por primera vez que el Señor los mandó, ellos no sabían todavía, no había venido el Espíritu Santo. Todavía no estaban entrenados, estaban en las primeras de tanteo, se equivocaban. Pero ¿qué les dijo el Señor? Mateo 10 del 19 al 20. Mateo 10 del 19 al 20. Cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que habla por vosotros. ¿Vio? El Señor Jesucristo les dice: no se preocupen, porque en aquel momento no van a ser ustedes los que hablen, no van a ser ustedes los que prediquen, sino que el Espíritu Santo hablará por ustedes. Poder hacer. Y aplíquelo para muchas cosas de la vida. Así es. Así es. El Espíritu Santo que vive en nosotros no es un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor. Lo prediqué el domingo pasado. El Espíritu Santo nos ayuda, es el que nos muestra quiénes somos nosotros como hijos de Dios. Dice la carta a los Romanos, es el Espíritu el que habla a nuestro espíritu y nos dice que somos hijos de Dios. Y entonces tenemos la responsabilidad, la obligación de tener un amor verdadero hacia el Padre. ¿Cómo amamos al Padre? ¿Se acuerda? Es un mandato. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Un mandamiento semejante al primero. El Espíritu nos revela que tenemos que amar, que vivir amando al Padre y amando a los semejantes. Y dominio propio. Dominio propio. Quiero terminar con esta. Dominio propio. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales, perfectos y equilibrados, con dominio propio, para que no falte cosa alguna. Resumen, de esto se trata la vida, mi querido amigo y amiga. De esto se trata la vida. El Señor nos ha dado a nosotros la capacidad de elegir. Y elegimos todos los días. Elegimos todos los días. Pero si nos damos cuenta, nuestra principal elección, la que trasciende, es la que nos lleva a elegir entre el bien y el mal. Esa es la elección que trasciende. Elegir entre el bien y el mal. Controlar nuestros malos deseos es el éxito que nos lleva a obtener vida eterna y paz. Vivir conforme al Espíritu. El Espíritu no es un espíritu de cobardía. Él no quiere que tengas temor. Él no quiere que tengas cobardía. Por el contrario, Él quiere que tengas facultad para poder hacer, que tengas amor y que tengas dominio propio.
Si usted vive de esa manera, dice el texto de Romanos, entonces tendrás vida eterna y tendrás paz. El poder elegir nos hace a nosotros personas ávidas para elegir cuál es nuestro futuro. ¿Dónde quieres pasar el resto de tu vida? Porque esto no se acaba cuando el cuerpo deja de funcionar. Recuerde, somos seres eternos, dice el texto, el concepto perpetuo. ¿Dónde quieres pasar el resto de tu vida? ¿Cómo quieres pasar el resto de tus días aquí en la tierra? ¿Dónde? ¿O cómo quieres pasarlo? Elige lo correcto, elige la vida, elige a Jesucristo. Por su sintonía, muchas gracias. Recuerde que nos puede sintonizar los domingos en Telered y en Telesistema, y que estas predicaciones quedan en la página de internet grupovidatv.com, grupovidatv.com. Allí usted encuentra todos nuestros mensajes y todos nuestros devocionales. Que el Señor le bendiga grandemente, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor guarde tu entrada y guarde tu salida, te acompañe siempre y esté contigo siempre. Es el deseo de este servidor para usted. Ahora, usted elige si vive pegadito a Él o lejos de Él. Es su elección. Gracias a Sebastián Pérez, don Álvaro, doña Ruth y todas las personas que hacen posible que este programa llegue a todos ustedes. Les quiero mucho, les bendigo en el nombre del Señor Jesús.